Clave Morse. Ya estamos de vuelta, son las 9:33 de la mañana de este viernes 27 de junio, el 33, que estoy todavía frío, congelado, porque a pesar de que ha aumentado la temperatura en la región metropolitana, sigue el frío y va a seguir por lo menos en los próximos días. Y mientras tanto, les quiero contar, si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl y llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ILAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, antes de presentarle a nuestro entrevistado, vamos a ir con algunas noticias más que están pasando en Chile y en el extranjero. Tras la entrada en vigencia de la ley corta de ISAPRES en la segunda mitad de 2024, que alivió parte de la incertidumbre financiera, las ISAPRES retomaron agresivamente su estrategia comercial y alcanzaron al cierre de este año el mayor nivel de contratación de vendedores desde marzo de 2023, con 255.000 agentes activos, revirtiendo la tendencia de despidos y caída de ventas que caracterizó los años anteriores, según indica el gremio. Por otro lado, en el mundo automotriz, las ventas de vehículos eléctricos, fíjense que híbridos, ¿no es cierto?, de bajas emisiones, sumaron 11.831 unidades entre enero y mayo del 2025 en Chile, lo que representa un crecimiento interanual de 121% y una participación del mercado sin precedentes del 10%. O sea, pasamos a las dos cifras del mercado automotriz más sostenible, de alguna forma, que son los eléctricos e híbridos de bajas emisiones. Todo esto según los datos de la Asociación Nacional Automotriz, ANAC, que entrega mensualmente lo que son las ventas, ¿no es cierto?, de diferentes sectores del mundo automotriz de nuestro país. Esto, ¿qué implica? Que 1 de cada 10 autos nuevos vendidos en nuestro país ya incorpora tecnologías más limpias, con un marcado auge tanto en enchufables, con un 2,52% de crecimiento, como los no enchufables, que crecieron un 7,44%. Y en otro rubro, en el rubro de aerolíneas, LATAM refinanciará la deuda por $800 millones y anticipa impacto positivo en resultados. La aerolínea colocó bonos garantizados por $800 millones a una tasa del 7,6% con vencimiento en 2031. Operación que prefinancia la amortización de $700 millones de bonos con cupón de 13,3%, reduciendo su costo financiero en más de 570 puntos base. La aerolínea estima ahorros netos anuales de unos $33 millones, junto con un impacto único en su estado de resultados por alrededor de $104 millones durante el tercer trimestre, mientras aplaza significativamente sus próximos vencimientos hasta 2030. Vámonos con nuestro segundo entrevistado de este día viernes 27 de junio, siendo las 9:37 de la mañana. Está en el estudio de radio de La Clave don José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, más bien nuevo presidente, podríamos decir, de la CUT. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, agradecido por la invitación. Ya se cumple un mes más o menos, desde que usted está a la cabeza de la CUT, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido este mes? Es una continuidad. Yo soy, creo, uno de los más antiguos que queda en la CUT en el Ejecutivo, por tanto es agarrar la dinámica que traíamos con la dirección anterior, con mi compañero David Acuña, que también es miembro del Ejecutivo. Que estuvo acá hace un mes más o menos también. Claro, nuestro compañero, y seguir la agenda que no varía por el presidente que llega, sino que es una construcción que nos manda un congreso a seguir durante 4 años, y este nuevo periodo tenemos que hacer un congreso para que nos defina la agenda
de los próximos 4 años. Ahora, usted entra justo en un periodo que también está bastante convulsionado a nivel nacional con las elecciones, ¿no es cierto? Tenemos estas primarias del oficialismo también el domingo, pero sobre todo hay un hito que ha pasado en los últimos días que finalmente se resolvió, ¿no es cierto? Y salió a luz este proyecto de ley del salario mínimo, ¿no es cierto? Que es más alto de Sudamérica, va a tener un precio el 2025, otro el 2026. ¿Cuál es un poco la reflexión de haber logrado esta cifra? Se pudo haber logrado más. En un principio había una propuesta un poco más ambiciosa de la CUT, ¿no es cierto?, desde el año pasado. ¿Qué podríamos hablar de este salario mínimo? Mire, nosotros como central, y por eso yo le decía que continuamos la agenda definida por nuestro órgano interno, es generar una política salarial en el país. En Chile no existe una política salarial donde uno tenga como parámetros por sectores o por áreas de la producción los valores que se cancelan o se pagan por el trabajo dado por los compañeros y compañeras. En ello, nosotros y esto es una previa, nosotros en todos los procesos electorales, presidenciales, nosotros levantamos una propuesta a todos los candidatos que se presentan a la elección popular, y tenemos la sintonía de conversar con unos o más otros en base a sugerir que asuman en su programa ciertas definiciones hacia el mundo sindical. Y recuerde que el presidente Boric, cuando asumió, que era una demanda de la central de subir el salario más allá de 500.000 pesos, claro, esa fue una propuesta que llevó en su programa el presidente Boric, y nosotros hoy día podemos decir que esa la hemos superado en 29.000 al 1 de mayo, pero se llegará a 539.000 el 1 de enero, lo que significa que en el transcurso de 4 años el salario mínimo subió casi 187.000 pesos, por tanto es una subida histórica en un periodo de 4 años. Ahora, este salario mínimo principalmente, ¿en qué sector de la economía es más complejo aplicarlo, cree usted? ¿Más en las pymes, en las grandes empresas? Porque también hay con respecto a las pymes, por ejemplo, en este programa hemos hablado, hay sectores de las pymes que están complicados con esto. Me parece que tienen 2, 3 trabajadores. ¿Cómo se ve desde esos diferentes sectores y cómo ustedes lo ven como CUT también? Sí, pero antes yo quisiera, hoy día 27 de julio, saludar el Día Mundial de las Pymes. El Día Mundial de las... Tiene toda la razón. Él iba a terminar el programa con eso y empezar después con eso. Le gané la clave, pero me ganó. Le gané la cuña. Sí, el Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Y le quiero comentar que hoy día a las 4 de la tarde nos juntamos en la CUT con la CONAPYME, que tiene en el marco también de las relaciones entre contrapartes. La política salarial, como yo le venía planteando, nosotros negociamos con el gobierno, no por voluntad del gobierno, sino por ley. La ley nos faculta a nosotros, nos mandata a negociar todos los años el incremento del salario mínimo. Le quiero decir que este año, según nos informó el ministro de Hacienda, nuestra negociación tenía impacto directo en 870.000 trabajadores que estaban situados en las pequeñas y medianas empresas. Nosotros somos conscientes que ese es un sector muy vulnerable, que da mucha empleabilidad, pero también nosotros consideramos, y en las negociaciones lo planteamos, de no por ser pymes tienen que tener sueldos bajos, porque actúan sobre un mismo sujeto que un trabajador. Nosotros somos claros y conscientes de que cuando el 2022 hicimos la negociación para hacer una política salarial, llegar a un salario vital que esté sobre la línea de la pobreza, nosotros incorporamos las pymes. Nosotros le pedimos al gobierno que en esta negociación incorporara a las pymes para paliar el subsidio del aumento del salario mínimo. Y por cierto que se les bonificó a las pymes, a las pymes, bien digo, a las mini pymes, que tiene un nombre bastante... a las mini pymes, o a las micropymes, claro. A las micropymes se les subvencionó, se les entregó un subsidio de 50.500 pesos mensual por cada trabajador. A las medianas, a las mini pymes, a las pymes, se le entregó un subsidio de 32.000 pesos por cada trabajador mensual. Y a las pymes se le entregó un subsidio de 17.500 pesos. En este salario mínimo fueron actualizados. Por tanto, esto que se dice que el aumento del salario mínimo tiene directo impacto y genere desempleo en el sector de las pequeñas y medianas empresas, no es real, porque van a complementado con un subsidio que le da el Estado, a petición de la negociación de la CUT.
Claro, algunos sectores, incluso yendo un poco más lejos a lo que usted está diciendo, algunos sectores se han mostrado un poco preocupados porque podría traer un aumento de la informalidad laboral, que hemos visto que ha llegado casi 1/3 en el último año. ¿Ah? Claro, nosotros ¿qué decimos? Mire, trabajadores con salarios dignos no van a la informalidad. A veces la informalidad le entrega más recursos, más dinero a un trabajador no teniendo jornada, no teniendo horarios. Nosotros decimos vulgarmente, poner un paño en la calle tiene más ingresos que en jornada normal. Entonces, ¿por qué nosotros planteamos que el salario mínimo tiene que ir en crecimiento, pero tiene que ir con la condición de un trabajo digno y decente? Es decir, este salario mínimo, que según el Ministerio de Hacienda llegaba directamente a 870.000 trabajadores. El salario mínimo está a unos pesos de la superación de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza en Chile hoy día son 430.000 pesos por un grupo familiar. Tenemos un salario mínimo de 529.000 pesos, pero si usted le saca las imposiciones, la salud, el seguro de cesantía, quedan 430.000 pesos. Bueno, ahí es donde entra el concepto de salario digno, salario ético. ¿Y de cuánto debería ser en el fondo entonces? Nosotros decimos que un salario digno o ético tiene que estar superando la línea de la pobreza, es decir, hoy día la línea de una familia de 4 personas está en 760.000 pesos. El promedio de los salarios en Chile hoy son 830.000 pesos. Entonces, si usted se va, tenemos una diferencia casi un 50% de lo que aspiramos nosotros como línea mínima de una sociedad que tiene un crecimiento. Chile, claro, si crece al 2, al 3, al 4, pero Chile tiene un problema mayor, que es la distribución de la riqueza. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces, tenemos hoy día en el mercado laboral trabajadores con contrato y con jornada que están bajo la línea de la pobreza por sus ingresos mensuales. Hoy día un trabajador recibe el líquido 420.000. El promedio de los salarios en Chile, que son 830.000 como le conté, pero el 50% de los trabajadores en Chile gana 550.000 pesos. Es decir, están sobre la línea del salario mínimo con un bono. Esa es la realidad de Chile. Y eso tiene una comparación desequilibrada y desigual con la carestía que tenemos en Chile. ¿Y el único mecanismo o uno de los únicos mecanismos para poder resolver eso es aumentando el salario mínimo? No, en el mundo hay 2 mecanismos de distribución de la riqueza. Uno es los impuestos generales a todos. El kilo pan que paga un dueño que tiene una casa en la dehesa, a donde vivo yo en Puente Alto, el mismo kilo pan tiene el mismo impuesto. Y el otro mecanismo de distribución de la riqueza es de la negociación colectiva. La negociación colectiva en el mundo es generador de distribución de riqueza donde se genera la riqueza. Es decir, el capital y la mano de obra. Ahí se genera la riqueza y tiene que tener justa distribución. Nosotros en Chile tenemos un sindicalismo que hace los esfuerzos en forma constante de lograr esa distribución. Tenemos un sindicalismo que bordea en tasa de afiliación entre un 22 a un 25%, que está en la media de la OCDE. ¿Es la media de la OCDE? Sí, es la media de la OCDE. Claro. Lo que pasa es que el sindicalismo se mide de 2 formas. La afiliación directa a los sindicatos, o sindicatos constituidos y afiliación, y lo otro, en dónde impactan las negociaciones que hacen las organizaciones, en este caso la CUT. Por ser nosotros, con la negociación del salario mínimo llegamos directamente a 870.000 trabajadores, que les sube el salario, pero indirectamente le pegamos a todos, quizás a usted también, con el aumento de las gratificaciones, con el aumento de las asignaciones familiares, con el aumento de los bonos. Entonces, nuestras negociaciones en el sector privado, que nace el salario mínimo, le pega a toda la cadena salarial en Chile. Y en el lado, no opuesto, contrario, sino que en el sector público, con la negociación que hacemos con la mesa del sector público, le pega desde la compañera que atiende un jardín en la Junji, como al general de un ejército, del ejército chileno, porque los militares, los carabineros, la PDI y la aviación también se rigen por la negociación que hace la CUT con la mesa del sector público. Ahora, justamente hablando desde la perspectiva gremial, quería preguntarle también cómo evalúa usted este hito desde justamente el punto de vista gremial de que vamos a alcanzar el salario mínimo más alto de Sudamérica. ¿Ah? Claro, es un hito. ¿Es un hito, es algo o digamos esa comparación no necesariamente es tan buena? No, si uno lo ve por un esfuerzo sindical, un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo de la sociedad, de entregar un salario más aumentado, que dé posibilidad de acceso a más bienes y servicios, tenemos
una dificultad que es propia del mercado chileno. Chile se rige por la oferta y la demanda del mercado. Entonces tenemos un problema que es estructural. Nosotros podemos aumentar mucho el salario mínimo, pero si los precios van en la misma correlación, nunca vamos a superar nosotros, podemos superar simbólicamente la barrera de la línea de la pobreza, pero los precios van en igual condición. Un ejemplo, mire, en Portugal el salario mínimo son 870 euros. Una taza de café... Que son cerca de 900.000 pesos, claro, 950.000 pesos chilenos. Claro, una taza de café en Portugal vale entre 50 centavos de euro a 1,50 € con una dona. Usted va aquí a la esquina, una taza de café con una dona le sale entre 2.000 a 4.000 pesos. Ese es el desequilibrio. Si usted se va a España, en la misma taza de café con la misma dona vale entre 0,70 centavos de euro a 1,50 o a 2 euros. Usted va aquí al Paseo Ahumada o cualquier lugar, le sale 4.000 pesos. Ya, pero eso tiene que ver con los temas económicos también, o sea, ha aumentado la inflación, hay un montón de factores que han aumentado el precio de lo que cuestan las cosas en Chile, claro, que es algo típico de cuando un país va creciendo, digamos. Claro, pero lo hago en comparación que en España el salario mínimo son 1.187 euros. Claro. Igual producto, en ambos países, diferentes ingresos. Eso es lo que nosotros intentamos equilibrar. Porque nosotros en la negociación del año 2023 del salario mínimo sugerimos, hicimos una propuesta de buscar marcos regulatorios de que no se genere este aumento del salario mínimo y en forma paralela vayan aumentando el precio de los bienes básicos. Porque al final es una carrera que nunca se va a terminar. Y en ello nosotros sugerimos crear un observatorio del comportamiento laboral y de precios, que nació del Consejo Superior Laboral, organismo tripartito donde participa la CPC, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la CUT. Se fue en esta negociación del salario mínimo al Parlamento. Le quiero decir que fue rechazada. El salario mínimo fue rechazado en la Cámara de Diputados y en el Senado por esta solo inclusión de un observatorio del comportamiento laboral y de precios, para ir detectando en el diario vivir, no solamente en las negociaciones, cómo se va desarrollando el comportamiento laboral, qué sectores van creciendo, qué sectores van decayendo, cómo está influenciando lo que es la inteligencia artificial, con las nuevas formas del trabajo, la robotización, la salida del mercado de las personas mayores, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que todavía se está agudizando ahora, que cada vez se agudiza más, y nos propusimos, y fue rechazado por la derecha, entendiendo malamente de que toda institucionalidad que se genere es más Estado. Nosotros estábamos proponiendo que en una mesa se sentaran 2 técnicos del gobierno, 2 técnicos de los empresarios y 2 técnicos de la CUT, dijeran, mira, tenemos todos estos números que salen de institutos, de fundaciones, del INE, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, de la CUT, de la CPC, todo este mundo de números, sentémonos y juntemos y saquemos un número común, o al menos tengamos un número central, aunque tengamos discrepancias de él, pero centremos, para llegar a negociaciones más concretas y reales. Fue rechazado. Entonces hay una estigmatización a la creación de instrumentos que ayuden al debate desde el diálogo social. Y creo que eso no le hace bien al país. Usted cuando me estaba diciendo hace un momento que estábamos convulsionados, yo lo quiero expresar que la convulsión se refleja en ello. Ese observatorio tenía un aporte y en la glosa del Estado tenía 40 millones de pesos, que es el salario de un profesional durante un año, y fue rechazado porque se consideraba más Estado. Entonces, esa visión que hay un sector de la sociedad, que todos los instrumentos que se creen para generar opinión conjunta o cifras concretas y no un abanico de ideas, se rechazan. Estamos conversando con José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y hablando del mundo de la idea, José Manuel, el mundo de las ideas tiene que ver también con política, ¿no es cierto? Estamos a puertas de las primarias del oficialismo, a puertas de las elecciones. ¿Cuál es un poco su mirada con respecto a lo que están mostrando cada candidato y candidata y un poco su mensaje que le podría dar? Principalmente partamos por las primarias de este fin de semana. Mire, el mensaje que nosotros enviamos y en todos los discursos intentamos ponerlo es que hay que fortalecer y proteger la democracia.
La democracia como espacio común, único, de libre desarrollo y pensamiento de las personas. Lo primero. Lo segundo, en las primarias del progresismo, se tienen que poner de acuerdo que el que gane tiene que tener la colaboración de aquellos que perdieron a través del voto popular o de la adhesión de sus propios militantes. Y lo tercero, que creo que es la preocupación que nosotros tenemos como mundo sindical, los discursos sectarios, negacionistas, que se generan en la ultraderecha. Nosotros hemos escuchado de los candidatos Kaiser y Kass reducir el Estado. Y el movimiento sindical considera que el Estado es el único espacio común de garantía para todos los ciudadanos, desde el ciudadano que tiene menos al ciudadano que tiene más. El Estado garante, el Estado benefactor, el Estado que llega a ayudar a una población. La gente no ve el Estado. El Estado son los carabineros. El Estado son la municipalidad. El Estado es el compañero y compañera que en la pandemia, cuando estábamos todos asustados que nos iba a dar el COVID, nos vacunaron. El Estado era el que iba a visitarte a la casa cuando tenía una persona postrada. El Estado es el que cuando tú vas a pagar tus impuestos, te dice en qué se van a pagar. El Estado se ve en los colegios. Entonces, cuando nosotros vemos que desde la ultraderecha se dice que hay que reducir el Estado con esta ola polar que viene del norte, esta ola neoliberal, de ultraderecha que se instaló en Italia, que pasó por Estados Unidos, y cuando el poder de las balas se pone por sobre el poder de la voluntad de la paz, cuando pasa por Brasil, en Brasil Bolsonaro buscó destruir los sindicatos, cuando encontramos acá al señor Milei en Argentina, que dice que él es el topo del Estado porque viene a destruir el Estado, que gasta más los recursos y destruye la organización intermedia de la sociedad. Eso es lo que se destruye, es tejido social. Y acá lo que escuchamos nosotros de la ultraderecha, de los señores Kaiser y el señor Kass, son discursos que niegan el rol y la función del organismo intermedio de la sociedad. Lo que me imagino que, según su punto de vista, no pasaría del lado de la centro derecha con una posible triunfo de Evelyn Matei, digamos. No, yo he sido muy honesto, me han preguntado lo mismo varias veces. Cuando ella fue ministra del Trabajo, tuvimos muy buenas relaciones. No significa que nosotros compartimos su pensamiento o su visión de Estado o sociedad. Lo complejo de la señora Matei, que le tenemos mucho respeto, es que si pasa segunda vuelta, ¿con quién va acompañado? Si va acompañado de dos señores, muy probable que influyan en su programa, en su comportamiento, integren el gobierno. Y esa es la preocupación, es una preocupación. Quizás no por ella, sino con quién va acompañado, porque no es una cosa que nosotros también tengamos una visión sectaria, sino que estamos leyendo su programa, escuchamos sus entrevistas, vemos sus posiciones, y sus posiciones es negar el rol y la función de los organismos intermedios. Mire, cuando estamos hablando del salario mínimo, nuestros compañeros y compañeras que ganan el salario mínimo, cuando se enferman van a un Cefam. ¿Dónde está? Cuando los compañeros que tienen un salario mínimo no tienen para pagar a alguien que les cuide o esté en atención con sus niños y niñas. Van a la Junji, van a Integra, van a los BTF. Los compañeros que ganan el salario mínimo, cuando no les alcanza para vivir, van a pedir un subsidio a la municipalidad para el agua y la luz. Cuando los compañeros nuestros que ganan el salario mínimo, que es casi 1 millón, y si usted le pone sobre 529.000, le pone 10 lucas más, estamos llegando casi a 4 millones de trabajadores que están en la media del salario mínimo. Y ese es un problema de sociedad. Tenemos una sociedad precaria. ¿Dónde nos cubrimos nosotros? ¿Dónde nosotros nos vemos esa precariedad? Porque nosotros vivimos endeudados. Nosotros, los chilenos, estamos endeudados sobre 7 veces de lo que ganamos mensual. Hacemos bicicleta con las tarjetas. Nos mandaron una pauta y decían, ¿no?, que la gente dice que a fin de mes, no llega a fin de mes, solamente le alcanza para 2 semanas. Sí, según un estudio, sí. Pero por cierto, porque el salario no alcanza, porque la carestía va en igual forma. Si nosotros tenemos un problema de regulación, aquí me van a acusar de que estoy diciendo que hay colusión entre las empresas, pero es raro que un precio suba acá y suba al otro lado en la misma proporción, o suba en Santiago y en región empieza a explorar el mismo precio cuando sube el salario mínimo. Entonces, para ir redondeando una idea, nosotros buscamos, como desde el mundo sindical, que en esta sociedad donde estamos todos comprometidos, todos queremos que nos vaya bien, fortalecer la democracia, pero nos vaya bien también en la calidad de vida.
José Manuel, nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarle qué opina usted sobre este fallo histórico, no siendo histórico, donde trabajadores del sindicato de Minera Escondida van a tener que devolver bono término de conflicto, cada uno como entre 8 y 9 millones de pesos, porque finalmente un tribunal estimó de que no había sido entregado como debería ser, y está generando bastante polémica, especialmente los sindicatos a nivel minero, digamos. Claro, pero aquí hay que buscar la génesis del problema. Ese sindicato que se paró paralelamente, según tenemos información nosotros, fue parado por la empresa para disminuir la influencia del sindicato único que tenía la empresa minera. ¿Qué hacen las empresas? Mire, las empresas hacen un juego muy maquiavélico. Si hay un sindicato grande que tiene capacidad de parar la empresa, de exigir más, de tener un bono importantísimo, le dan a un sindicato menor un bono de término de conflicto mayor que el de acá. ¿Qué pasa con los trabajadores en la necesidad? Se van al otro sindicato. Entonces es una práctica antisindical. Ese fallo va a demostrar que dentro de las empresas muchas veces se generan prácticas antisindicales manipulando organizaciones sindicales menores y trasladan, porque eso traslada la capacidad dirigencial, la capacidad de asociado a través de la motivación de bonos. Pasa mucho en el retail. En el retail pasa mucho, en la proliferación de sindicatos. De repente van a negociar una federación importantísima, filial a la CUT, y después tienen la sorpresa de que hay una federación chiquitita al lado negociando lo mismo, y a este le dan 5, y a este le dan 25. ¿Los trabajadores dónde se van? ¿Dónde le dan 25? Claro. Entonces son prácticas antisindicales. La información que tenemos nosotros es que ese sindicato tuvo alguna influencia, ese sindicato paralelo que al sindicato mayor tuvo una influencia de la empresa. Perfecto. José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse, y bueno, que tenga un buen fin de semana. Igual para usted. Cuidarse del frío. A pasarlo frío, porque teníamos medios congelados, así que plena disponibilidad cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Ya viene Emprender es Clave, este espacio junto a María José García, donde hablamos de empresas, de emprendimiento, startup y también de las pymes. Y justamente, aunque aquí el entrevistado me robó lo que iba a decir, pero hoy día un abrazo grande a todas las pymes en el Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, escuchar este programa en Spotify y también en YouTube, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la 92.9 FM o por la página web radiolaclave.cl. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana.